Saludamos al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación, a quien damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su opinión sobre cómo avanza el principal caso en contra del expresidente Rafael Correa, el caso Sobornos 2012-2016. Buenos días, un saludo desde la capital de la República, siempre gustoso de compartir con ustedes. Bueno, desde el plano periodístico, puedo decir que me satisface jurídicamente cómo avanza el proceso, en especial el hecho de haber concentrado toda la acusación en una sola figura delictiva como es el cohecho y haber dejado otros presuntos delitos como el tráfico de influencias y la asociación ilícita que podían dar paso a los defensores de los delincuentes de cuello blanco a impugnaciones. Creo que existe demasiada evidencia, son centenares de evidencias que confirman el delito de cohecho. Para los ciudadanos, para explicar un poco a los ciudadanos en qué se sostiene este delito, esta acusación de la fiscal Diana Salazar, en el hecho de que el gobierno del presidente Correa en ese entonces montó toda una trama mafiosa, llámese así, para exigir, presionar a las compañías constructoras como Odebrecht, Sino Hidro, Hidalgo y otras a la entrega de sobornos, de aportes económicos, recursos económicos, a cambio de la entrega de contratos, y parte de estos recursos económicos fueron utilizados en las campañas electorales del 2011, 2013, 2014 y otras actividades. Este delito ha sido confirmado con la existencia de facturas, incluso facturas y registros en el Servicio de Rentas Internas, es decir, es un delito confirmado con documentos oficiales en el Servicio de Rentas. También hay versiones de los propios contratistas, como son los representantes de compañías como Técnica General de Construcciones o el caso de Telconet, que confirman el hecho de haber sido presionadas para entregar recursos económicos y que ellos pagaron los servicios a algunos empresarios que prestaban esos servicios a Alianza País. Muy buenos días, licenciado Villavicencio. En el avance de este proceso, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, reclama un monto que va un poquito más allá de los 23 millones de dólares como reparación al Estado ecuatoriano. ¿Este monto de alguna manera concuerda con las cifras que ustedes han investigado? ¿Es suficiente? ¿Cuáles son las lecturas que tiene usted sobre el monto que plantea la Procuraduría? Nosotros, de plano periodístico, discrepamos con estos montos presentados tanto por Fiscalía cuanto por la Procuraduría General del Estado, en este caso como acusador particular, porque no solo se reduce la investigación y la denuncia y esta trama de corrupción al hecho de haber recibido sobornos por 15 millones de dólares aproximadamente, en el caso Arroz Verde. Lo que no se ha querido y no se quiere ver es de que atrás de esta estructura delincuencial lo que hay son millones, decenas, si no centenares de millones de dólares por sobreprecios. O sea, ¿qué es lo que está en el fondo? Si Odebrecht entregó 5.6 millones de dólares para las campañas electorales de 2013 y 2014, fue a cambio de la firma de contratos, pero de contratos millonarios con enormes sobreprecios. Eso es todavía lo que no se ha investigado, lo que no se quiere investigar. Por eso es que nos parece ridícula una cantidad de 20 y pico de millones de dólares como reparación integral. Aquí lo que estamos hablando son de centenares de millones de dólares. Mire, por ejemplo, solo en el caso de la compañía SK de Corea, cuyo representante, el señor Mateo Choi, está siendo procesado en este caso, esa compañía recibió más de 1.100 millones de dólares en contratos. Y estos contratos, en todos los contratos, de acuerdo a informes de la propia Contraloría, hay evidencia suficiente de la existencia de enormes sobreprecios. Es decir, reitero, lo que está pidiendo la Procuraduría
realmente son pamplinas. Además, la Procuraduría, y en el contexto de este proceso, se decía que estos 23,3 millones de dólares debían ser distribuidos y cancelados por los 24 procesados. Claro, pues imagínese, sale a menos de $1 millón cada uno. O sea, realmente es para reírse en el plano económico. Nosotros destacamos el peso, la importancia de este proceso arroz verde, llamado ahora sobornos, no en el tema económico. Esta es una lección histórica, sin duda el mayor juicio de la historia, porque en el plano penal deja al descubierto una estructura mafiosa que se manejó desde el Palacio de Gobierno, desde el despacho presidencial. Las implicaciones de eso sobre el orden democrático son gravísimos, porque significa que durante 10 años el Ecuador estuvo gobernado por presidentes, vicepresidentes, legisladores, alcaldes y prefectos que fueron elegidos con dinero sucio, con dinero de la corrupción. Es decir, vivimos una década de gobiernos ilegítimos. Ese es el fondo, lo que nos interesa en este momento. Yo pienso que luego vamos a seguir batallando, al menos desde el plano periodístico, por recuperar centenares, si no miles de millones de dólares que en el fondo son los recursos que están en estas pailas del infierno, como nosotros llamamos, porque arroz verde solo es eso, es la entrada al infierno. Lo que está atrás son los miles de millones de dólares que fueron sacados de este país de forma dolosa. ¿Cree, licenciado Villavicencio, que el caso Porcohecho pueda llevar en consecuencia a la investigación de los contratos con sobreprecio, en donde estaría realmente el mayor perjuicio para el Estado? Esos son otros procesos que tiene que abrir la Fiscalía con base a este juicio. Y no solo eso, ¿sí? Estoy explicando, arroz verde deja marcado el terreno judicial del tipo penal para investigar el principal delito o los principales delitos, como son el peculado y la delincuencia organizada. Lo que está atrás del caso arroz verde es la existencia de una estructura delincuencial organizada, lo que se llama penalmente delincuencia organizada, que fue dirigida y liderada por Rafael Vicente Correa Delgado. Y el otro elemento es el peculado, porque aquí lo que hubo es un colosal peculado, robo de fondos públicos. Los contratos que fueron firmados de manera extorsiva, exigiendo sobornos, tienen como fondo millonarios sobreprecios. Miren el caso de la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Está procesado el ex gerente de Sino Hidro y que está prófugo con orden de captura ahora, el señor Kai Runguo. Esta obra no debía costar más de 1.700 millones de dólares, 1.900 millones de dólares. Pero la factura final que le pasaron al Estado ecuatoriano bordea los 3.000 millones de dólares. Es decir, ese es el fondo del problema, los sobreprecios, el gran peculado. Licenciado Villavicencio, si bien la Fiscalía General del Estado ha presentado alrededor de más de 800 pruebas o elementos de convicción, como se ha denominado dentro de este proceso, los abogados de la defensa, como pudimos escuchar el día de ayer, dicen que efectivamente no existen las pruebas de las entregas de estos recursos, de los contratos, dicen que las acusaciones están mal hechas. ¿Cuál es la respuesta usted frente a la posición de los abogados defensores en el contexto de lo que se está desarrollando? Bueno, ellos no pueden decir otra cosa, pero les estoy poniendo en escena. Los propios representantes de las compañías, voy a referirme a un caso. El señor Teodoro Calle, representante de la Compañía Técnica General de Construcciones, que es una importante constructora ecuatoriana, en su testimonio ante la justicia, señaló que efectivamente él entregó recursos para las campañas electorales a través de cruce de facturas y que él fue obligado, presionado por representantes del gobierno de Correa. Esa es una evidencia, esa es una prueba contundente. Segunda prueba contundente, el hecho, las versiones bajo testimonio anticipado del señor José Conceizao Santos Filo, en el marco de un convenio de cooperación eficaz que tiene firmado el Ecuador con la justicia de Brasil. El señor Santos Filo es representante de la compañía Odebrecht, bajo testimonio, bajo juramento, señaló que él entregó 5.6 millones de dólares bajo acuerdos con Rafael Correa y Jorge Glass
y que esa plata acabó en manos de una parte, en manos de Alexis Mera Giler. Es una prueba concluyente. O, mucho más fuertes, las declaraciones, los testimonios de la señora Pamela Martínez y de su asistente Laura Terán Betancourt con la entrega de documentos. Mire, solo los periodistas, Cristian Zurita y quien habla, hemos entregado más de 600 evidencias. Lean los informes de Arroz Verde, son 13 informes publicados en nuestros portales y ahí está toda la evidencia, porque además se confirmó lo que hizo la señora Pamela Martínez y la señora Laura Terán, es confirmar que todo lo publicado por los portales La Fuente y Mil Hojas son absolutamente ciertos. Tras la negativa que recibieron ustedes el pasado septiembre, me refiero a usted y a César Montúfar, para convertirse en acusadores particulares, ¿han podido encontrar algún espacio para que se les siga escuchando y presentar sus argumentos? Pues mire, nosotros queremos entender cuáles eran las preocupaciones de la jueza y de otras instancias mucho más arriba, de impedir que nosotros seamos parte de la acusación particular, porque nosotros lo que estábamos exigiendo es de que se incorpore a las compañías como acusadas. Aquí no hay ninguna compañía, Odebrecht no está acusada, es más, ni siquiera los representantes de la compañía Odebrecht están acusados, están en calidad de testigos. El caso es de Telconet, vea usted el señor Tomislav Topic, después de haber confirmado que él entregó recursos económicos a las campañas, no está acusado, y mucho menos su compañía, él está como testigo, es decir, él va a contribuir con su versión, a dar testimonio de que él entregó dinero y que ese dinero pagó, por ejemplo, acabó en manos del señor Guerrero, que es uno de los que prestaba servicios a Alianza País. Eso no les interesaba a algunos sectores de este país, no les interesa, porque ¿cuál era el objetivo? Lo que le dije antes, nuestro objetivo es revelar ante los ecuatorianos que aquí los grandes beneficiarios de los millonarios contratos fueron las compañías constructoras Odebrecht, Sinohydro, Hidalgo, más de 20 compañías constructoras bajo un régimen extorsivo, es decir, de entrega de sobornos y de presión de las autoridades del gobierno para enriquecerse ellos y enriquecer a las compañías con millonarios sobreprecios. Este caso va a dar paso, y debía dar paso, a un gran proceso por peculado y por delincuencia organizada. Pero nosotros no nos vamos a quedar así. Ya hemos presentado en el caso Odebrecht, por ejemplo, en el caso abierto por la propia Fiscalía por delincuencia organizada, hemos presentado una importante indagación, una importante investigación y una denuncia contra Odebrecht por la firma del convenio de retorno que significó para el país la firma de contratos por más de 3.300 millones de dólares a partir del año 2010. ¿Qué opina, por otra parte, usted, licenciada Villavicencio, sobre aquellas iniciativas que intentan recuperar algo del dinero que desapareció, que fue llevado por hechos de corrupción y también por la ineficiencia, consecuencia de todos estos contratos que fueron revisados una y otra vez? Dora Ordóñez, secretaria de Anticorrupción, señala que su aspiración es recuperar 73 millones de dólares, mientras hay un diácono argentino, Jorge Sonante, que afirma tener detalles sobre 20 cuentas en bancos internacionales del expresidente Correa. Solamente una de ellas, ha dicho, tiene 204 millones de euros depositados en el Banco del Vaticano. Fernando Balda ha corroborado de alguna manera lo de Jorge Sonante sin poder confirmar en detalle, pero señala contar con información similar que será puesta en breve en manos de la Fiscalía. Hasta la próxima semana, nos dijo Fernando Balda. ¿Cuál es su opinión sobre este otro hilo que se está siguiendo con respecto a intentos de recuperación de dinero? Bueno, mire, yo creo que ahora todo el mundo quiere convertirse en un adalid de la lucha contra la corrupción, ¿no? Cuando otrora, cuando quemaban las papas o en las pailas del infierno, nos tocaba a 4, máximo 5 periodistas jugarnos la vida y la libertad. Yo puedo decir que el periodismo de investigación es absolutamente riguroso. Jamás nosotros hemos presentado hasta el día de hoy un solo caso que no tenga sustento y que no haya sido confirmado sobre estas noticias o notas que aparecen más en redes sociales de este diácono argentino. Yo puedo decir, no tengo ninguna información certera,
Es más, en Argentina el propio periodismo de investigación no le ha parado bola mucho a este señor. Yo he hablado con periodistas de renombre de Argentina, ahora en el encuentro en México, como Daniel Santoro y otros grandes periodistas de argentinos, quienes tienen serias sospechas de la certeza de estas informaciones. Y en el fondo lo que se acaba es dando espacio para que el propio Rafael Correa, como ya lo ha dicho, señale que esas son fake news o noticias falsas. Sí, yo creo que el trabajo del periodismo de investigación tiene que ser absolutamente riguroso. Como el caso Arroz Verde o como el caso de Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, que hemos proyectado nosotros. Y ahí, miren, lo que usted me consulta respecto a la señora Dora Ordóñez. Yo creo que más gastan plata en ruedas de prensa, ¿no? Es muy lamentable. No han recuperado realmente un centavo. Por ahí anda con los 13 millones que se comprometió Topic a devolver. Esos recursos fueron objeto de un proceso de investigación nuestro. Es decir, el gobierno de Lenín Moreno y todas sus instancias de lucha contra la corrupción, lo que son es un reverendo fracaso. Acaban hace pocas horas de anunciar esta comisión que pusieron con Banda de Pueblo, ¿no? La Comisión Internacional para la Recuperación de los Recursos, de retirarse del escenario, de disolverse, sin haber entregado un solo párrafo, una sola línea con pistas de dónde está el dinero de la corrupción. Vea, si alguien ha trabajado estos temas, es el periodismo de investigación. Nosotros hemos dado pistas, mapas enteros de dónde está la plata, pero ellos se hacen los sordos, ciegos y mudos. Y mucho más, es el propio Contralor General del Estado el que está sin querer recuperar el dinero robado, el dinero perjudicado al Estado, cuando acaba de desvanecer una glosa por 112 millones de dólares para beneficiar a uno de los hombres más ricos de este país, como es el señor Carlos Slim. Es decir, ellos saben dónde está la plata y lo que hacen es quitarle la plata al pueblo y entregarles a los grandes millonarios de este país y del mundo, ¿no? ¿Y en dónde está ese dinero? ¿Cuáles son los indicios que ustedes han dado? Bueno, en el caso de Petrochina, por ejemplo, que ya tenemos 3 años con indagación previa y no se da paso a juicio. En el caso de Petrochina, están entregadas los números de cuentas bancarias, la red de empresas offshore, de los intermediarios, del señor Antonio Peré, del señor Enrique Cadena. Pero ¿cómo van a encontrar la plata si quien les protege y quien es el amigo de estos mafiosos está en el Palacio del Carondelet? El señor Santiago Cuesta, que ya renunció a su cargo, pero sigue tras las cortinas, sigue con más poder tras las cortinas de Carondelet. Ellos no van a encontrar la plata porque ellos son los que tienen la plata. Licenciado Villavicencio, en el caso Petroecuador, Raúl de la Torre acaba de declararse culpable en esta semana de lavado de activos en una corte de Miami. Este es otro tema que, recordamos, generó profunda polémica también hace algún tiempo. Mire, este caso es tan explosivo que muy pocos quieren hablar y todavía no revelan el contenido general, total, de la versión que dio el señor Barrera y el señor de la Torre en los tribunales de la Florida. Tienen que investigar qué trabajo hacía el señor Roberto Barrera. El señor Roberto Barrera era el que gestionaba y cobraba por los altos cargos en el sector público, principalmente en el sector petrolero. El señor Barrera ha sido también detenido. Por supuesto, pero tiene que investigar. ¿Por qué no dice nada el gobierno de para quién le cobraba, a quién cobraba la plata, a quién entregaba la plata el señor Roberto Barrera? Este rato se cae el mundo. Es decir, esto recién empieza. Este tema del señor sobrino del Contralor y de su socio, el señor Roberto Barrera, es un tema que está quemando en los Estados Unidos y que quemó acá algunos papeles en los últimos días. Quemó muchos papeles. Ya va a haber noticias al respecto. En eso estamos trabajando. Coméntenos sobre el caso que usted ha mencionado de Carlos Slim, al que la Contraloría General del Estado le habría perdonado, en definitiva, una glosa de más de 100 millones de dólares. Bueno, hemos publicado información extensa. Voy a partir por lo último. Ayer el señor Contralor, luego de una rueda de prensa de forma atropellada, por poco se cae y se muerde la lengua y se envenena, intentó decir que no existe ninguna glosa desvanecida, que por poco dice que él no se llama Pablo Celi. O sea, pretender negar una glosa, el desvanecimiento de una glosa por 112 millones, donde está el documento publicado con su firma
Y dice, desvanecer la glosa de 111.9 millones, pretender negar eso es un nivel de cinismo sin límites. Ahí están los documentos. El tema de fondo, estimados amigos, es el siguiente. La compañía Claro, llámese Conecel o América Móvil, de propiedad del quinto hombre más rico del planeta, el señor Carlos Slim, su contrato está próximo a fenecer. Faltan apenas 2 años y un poquito más para que venza el contrato con la compañía Claro. Pero la compañía Claro quiere quedarse otros 15 años más. Es más, ustedes fueron testigos de cómo el señor Andrés Michelena, que es el ministro de Telecomunicaciones actual, y el presidente Moreno recibieron con platos a la carta al yerno de Carlos Slim, al señor Daniel Jack, en Palacio de Gobierno, y anunciaron la firma de acuerdos para inversiones de la compañía Claro y prácticas en la tecnología 5G. Eso no miento, así está publicado. Es decir, la compañía Claro, el momento de que tenía una glosa, no podía acceder a nuevas frecuencias en el espectro radioeléctrico y mucho menos a la renovación de su contrato o a la firma de un nuevo contrato. Va quedando claro que desvanecer esta glosa era parte de un acuerdo político-económico grande del gobierno de Lenín Moreno con el señor Carlos Slim, y eso es lo que pasó. El 28 de junio del año 2019, en absoluto silencio, el señor Celi firmó esta resolución de desvanecimiento de la glosa de 111 millones que fue aprobada por él mismo en septiembre del año 2018. Esta glosa no es más que la determinación de responsabilidades en contra de Claro y del exministro correísta Augusto Espín por haber subvalorado las bandas de 1900 y AWS entregadas de forma adicional al contrato del año 2018. ¿Por qué? Si me permite, en 30 segundos. Porque el precio establecido por el entonces ministro y su comisión, que era de $3 millones por cada megahertz, multiplicado por 60 megahertz, daba 180 millones. Pero a esta comisión se le olvidó multiplicar por el periodo que faltaba del contrato del año 2008, es decir, desde el 2014 hasta el 2023. Es decir, se olvidaron de multiplicar por los 9 años de vigencia adicionales del contrato. Entonces, ya no daban 180 millones. Si usted multiplica 3 millones por 60 megahertz, tiene 180 millones, que es lo que pagó la compañía. Pero lo que debía cobrarle el Estado era 3 millones por 60 megahertz y por 9 años, lo que da una cifra de 291 millones de dólares. Es decir, aquí se confirma el perjuicio al Estado ecuatoriano en un informe de la Contraloría del año 2018 de 111.9 millones de dólares. Y el señor Celi, en lugar de recuperar esa plata, el gobierno de Moreno, en lugar de recuperar ese dinero y entregar a los enfermos con cáncer de Solca que le están pidiendo que le paguen la deuda, en lugar de entregar a las universidades públicas, lo que hacen es regalarle la plata al hombre más rico, uno de los más ricos del mundo, como es el señor Carlos Slim. Esto no tiene límites. Sobre otro tema, licenciado Villavicencio, que pretendería utilizar el mismo mecanismo, tema que lo hemos denunciado en el reciente pasado en este medio de comunicación, es sobre la construcción de la hidroeléctrica Sopladora, cuya pista hemos perdido, si finalmente se hizo o no la entrega-recepción, por lo menos provisional, de esta obra. Allí la compañía Geshoba China había acumulado, en consorcio con Fopeca, glosas del orden de 300 o 400 millones de dólares que llegaban al límite ya de lo que se podía cobrar. Y denunciamos oportunamente que entre las sombras en notarías de Quito, entre SELEC y los actores, se pretendía dejar igualmente sin valor estas glosas. ¿Conoce usted algo sobre cómo han progresado estas situaciones? Ya, solo le voy a adelantar esto. Esto que acabamos de proyectar de los 112 millones de dólares perdonados al señor Slim es igual que arroz verde, la entrada al infierno.
Hay glosas por centenares de millones de dólares que fueron desvanecidas en los últimos meses. No solo de sopladoras, sino de Coca-Cola Sinclair. Ya van a ver en los próximos días las publicaciones de La Fuente y Mirojas. Es decir, el Contralor y el país se lamenta y están procesando a personas por el incendio de los documentos de la Contraloría, lo cual es un acto vandálico terrible. Se estima, según fuentes de la propia Contraloría, que se quemaron documentos originales que será difícil de recuperar por 10.000 millones de dólares en glosas. Glosas que jamás la Contraloría ha cobrado, un centavo. Pero ese incendio, si ese incendio nos ha preocupado, el país debe saber que antes de ese incendio de octubre hubo otro incendio. En otras llamas se desvanecieron centenares de millones de dólares en glosas. Es decir, ecuatorianos, mientras el gobierno nos impuso un decreto, el 883, para subir los precios de los combustibles y tapar una parte del hueco fiscal, aquí les hemos regalado centenares de millones de dólares en glosas desvanecidas a las grandes corporaciones multinacionales. Esto tiene que ser investigado por la Fiscalía General del Estado. Esto es muy grave lo que estoy diciendo. Se está utilizando, licenciado Villavicencio, esta situación, el desvanecimiento de glosas, nos referimos como un modus operandi, otra forma de corrupción en el país. Se habla también sobre equipos de abogados especializados en este tema que lo dirigirían dos conocidos políticos. No solo dos, ya van a ver. O sea, este país, la estructura de poder de este país está podrida. O sea, en los niveles de corrupción sí provocan vómito. O sea, ¿cómo es posible que la Contraloría General del Estado, de forma silenciosa, esté desvaneciendo glosas constantemente para beneficiar a las grandes corporaciones? ¿Sabe quién inició esta carrera de desvanecimiento de glosas? ¿Sabe quién es el prohombre del desvanecimiento de glosas? ¿Quién fue? Carlos Poli. ¿Se acuerdan ustedes? Este señor está prófugo, todo el mundo dice, este es un delincuente. Y los otros que hicieron igual que él. Carlos Poli desvaneció 70 millones de dólares en glosas, de 7 glosas a favor de la compañía Odebrecht para la firma del acuerdo y retorno de la compañía el año 2010. Fue acusado, procesado. Pero vea lo que está haciendo su empleado, su amigo Pablo Celi. Solo en el caso de Claro le ha premiado con 112 millones. Van a ver lo que va saliendo. ¿Quién desvaneció, estimado amigo? ¿Quién desvaneció la glosa a favor de Petrochina por 40 millones de dólares? Pablo Celi. Pablo Celi. Es decir, esto no puede quedar así. La fiscal general del Estado debe iniciar una investigación. Deben investigar a todos los auditores, a todos los contralores que han participado en estos actos dolosos de desvanecer glosas que el país necesita sus recursos. Realmente es infame lo que han hecho. Culminemos conociendo. Rosana, ¿tiene algo más? Sí, quería hacerle otra consulta y saber qué conoce usted sobre las investigaciones relacionadas al caso conocido como INA Papers. Mucho se dice que la Administración de Justicia actual ha concentrado de alguna manera sus esfuerzos, muchos o pocos, en torno a los casos de la administración anterior. Pero ¿qué ha pasado con este caso que presuntamente involucraría al actual presidente de la República? No pasa mucho, no pasa nada, más allá del escándalo que se armó luego de la publicación, de nuestra publicación, sí, no ha pasado nada. Hay una indagación previa abierta con base a una denuncia que presenté, pero no pasa nada. Es decir, queda en evidencia también de que la justicia se mueve cuando le interesa a alguien o cuando no le interesa a otra persona y al poder, esto no se mueve. En el fondo, lo que está atrás de bastidores del caso INA Papers es otro delito de peculado. Sí, es otro delito igual al de Arroz Verde. ¿Por qué? Porque lo que está atrás es el pago de decenas de millones de dólares. De lo registrado en un comienzo apenas 18.3, pero sabemos que es mucho más, 18.3 millones de dólares entregados por el señor Kyle Runguo, que es el mismo que está vinculado a Arroz Verde, de la compañía Sino Hidro, a la empresa Recorsa de propiedad del amigo del presidente Moreno, me refiero al señor Conto Patiño Martínez. Es decir, esta plata, estos millones de dólares fueron entregados por la empresa china a un intermediario a quien gestionó
la firma del contrato de construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola-Singlet. Este es del fondo de INA Papers. No es solamente el hecho de haberse comprado un departamento en España o haber comprado muebles que acabaron en la casa de el entonces representante del Ecuador en las Naciones Unidas, del señor Lenín Moreno. No, en el fondo lo que hay es aquí un delito de delincuencia organizada, un delito de peculado y un delito de cohecho. Para finalizar, licenciado Villavicencio, ¿para cuándo podría usted, si es que puede hacerlo, anticiparnos, publicará la fuente estas investigaciones con respecto al desvanecimiento de glosas en la Contraloría? La próxima semana estaremos haciendo una segunda entrega. Más o menos ya les he dado la primicia a ustedes para que vean que no soy egoísta. Tenemos ahí información para compartir con ustedes. Pero sí, esto molesta mucho. Ya uno a veces como periodista tiene que controlarse, pero esto realmente nos duele el estómago y la cabeza. Pero la próxima semana con seguridad tendremos una nueva entrega. Gracias al licenciado Fernando Villavicencio. Él es editor de La Fuente, también de Mil Hojas, portales de investigación que han hecho denuncias muy serias, entre ellas el caso Arroz Verde, hoy conocido como Sobornos 2012-2016, que se encuentra ventilándose en los altos tribunales de justicia de Ecuador.